Muy bien, pues un gusto, maestra Ceci. La verdad que es un placer poderle saludar. Pues prácticamente ya cerramos con una materia en neurociencia y tecnología aplicada, que es una de las materias que pues sí nos da mucho material a estudiar, el mundo del cerebro, de los transmisores, dentro de esta parte de la tecnología, que también ahora dentro de la ciencia se ha ido como que estructurando y avanzando de manera cronológica, pues nos va a dar mucha utilidad hasta el día de hoy, ¿no? Pero esta parte de la neurociencia y tecnología aplicada a las necesidades educativas especiales, pues nos da un ámbito en el cual tenemos que ir como que procesando toda esta parte de las conexiones sinápticas, el proceso del neurodesarrollo desde que nacemos, ¿no? Comentábamos el día lunes toda esta parte de la estimulación temprana que debemos de tener cuando somos pequeños, pequeñas, porque es parte fundamental que va como que prácticamente abonando y construyendo todas estas conexiones en nuestro sistema encefálico, nos empiezan a dar como que esta parte del cableado interno, que no es más que las terminaciones nerviosas que tenemos para poder ejecutar movimientos, cerrar los ojos, poder hablar, percibir y dentro del diálogo pues ir interactuando para que también esta parte de nuestro hipocampo, la amígdala, los lóbulos que tenemos integrados en nuestro encéfalo, pues vayan cumpliendo con esta función, ¿no? Al hablar dentro de este procesamiento del neurodesarrollo, pues prácticamente nos da una fórmula de esta parte constructiva en el cual podemos ir indagando sobre el procesamiento de la calidad del desarrollo cerebral de las y los pequeños, ¿no? Entonces, importante esto sí es algo que vamos a ir indagando sobre esta parte de las etapas críticas y sensibles, porque tenemos que ir armonizando y también identificando algunas complejidades en la etapa del crecimiento de el pequeño, de la pequeña, ¿no? En la etapa dentro de esta parte del neurodesarrollo, el cerebro durante estas cuestiones de la niñez, pues prácticamente va experimentando cambios significativos, cambios pues muy simbólicos que dan como que un precedente o una estrategia dentro de lo que se va generando en este proceso de la maduración cerebral, ¿no? Entonces, la primera sistematización, que es lo que estábamos aterrizando el día lunes, era esta parte dentro de la comprensión de el periodo integrativo desde lo crítico y lo sensible, y cómo cada una de ellas tenía una oportunidad o una construcción o esta parte adaptativa para poder ir generando una secuencia, ¿no? Comentábamos parte de esta generalidad dentro del primer periodo, que es del nacimiento hasta los 3 años, y dentro de esto la estimulación significativa, ¿no? Esto sí lo habíamos procesado y lo habíamos medio estructurado el día lunes, pero por cuestiones de red, pues no se podía como que ir pues disolviendo, desmenuzando y demás. Pero desde que somos neonatos, desde que estamos en esta etapa del nacimiento hasta nuestro proceso de 3 años, pasamos en una funcionalidad de periodos críticos y sensibles, ¿no? Los reflejos integrativos dentro del desarrollo, nos dice, en desarrollo humano se plantea mucho esta parte del nacimiento, ¿no? Nacemos y estructuramos una función de vínculos afectivos y selectivos con nuestros cuidadores, ¿no? Desde el llanto, desde la sonrisa, desde la expresión corporal generamos apertura con nuestros cuidadores. Esto es más representativo con papá y mamá, ¿no? Tenemos unas condicionantes que se llama una función motriz, que es la deprensión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, bueno, tenía yo un plumón hace rato, si nosotros le damos un objeto a bebé, él directamente lo va a agarrar y va a sostener, ¿no? Y es un reflejo innato que tienen desde esta parte de cuando son neonatos. Si les damos el dedito, pues prácticamente nos va a agarrar y no nos va a soltar, ¿no? Es un sentimiento y es un procesamiento que el cerebro va adquiriendo por esta parte de la supervivencia, ¿no? Entonces, por eso hay simbólicamente algunas cuestiones fonológicas como el llanto, la risa, el sentido de seguridad y demás, ¿no? Y el ente explorativo del bebé es que cuando también le damos en esta parte dentro de la función, cuando está procesando la lactancia y esta parte de ir maternando e ir generando la adquisición de alimento, está muy procesado una zona muy básica de satisfacción y de exploración, que es la boca, ¿no?
Es el primer filtro en donde los bebés empiezan a adquirir esta parte de cómo van a ir interactuando con el mundo natural, el mundo externo, ¿no? Entonces, si damos objeto, en automático que va a ser bebé, va a tener la función de presión motriz, que es esta parte del reflejo, y directamente, automáticamente se lo va a llevar, ¡pum!, a la boca, porque es el proceso de estimulación que tienen en contacto con el medio natural, ¿no? Entonces, el niño empieza a procesar todo esto y algo que es muy interesante y también se remonta en esta parte de los métodos científicos es que cuando somos bebés, cuando somos niños y no tenemos un sistema racional, vamos adquiriendo conocimientos por descubrimiento, ¿no? Entonces, si un pequeño de 2 años se acerca al fuego y esta parte sensoromotriz empieza a trabajar y se quema, por descubrimiento puede ir abonando a su neurodesarrollo esta parte de que el fuego quema y es algo que me va a causar daño, ¿no? Y así todo este mundo experimental y toda esta función representativa. En el primer periodo se dice que es sensible y es crítico porque es la primera apertura en donde vamos jalando la esponjita, ¿no? Vamos viendo, vamos descubriendo. Es crítico porque a veces también es muy preocupante y también lo reintegraba en la clase pasada, que qué pasaría si a los 5 o 6 años o antes de esta edad tenemos a un pequeño, a una pequeña que no puede hablar, ¿no? O que no puede emitir ningún sonido, ¿no? Tenemos que ir checando con el foniátrico, con esta parte de la logopedia, para ver si no hay un daño específico, ya sea en la función verbal, dentro de la función estructurada de la voz, o si no hay pérdida de audición. O sea, podemos ir como que recreando y analizando si hubo una función de algún daño cerebral adquirido, si hubo alguna función dentro de los cuidadores que alteraron toda esta función sensoromotriz que tiene que ir explorando las y los pequeños. Entonces, el primer periodo es sensible y crítico porque tiene toda esta apertura, desde el descubrimiento, desde la afinación, y algo que también es bien curioso es que cuando somos pequeños tenemos sentido de ubicación, ¿no? Nos da la sensación de miedo si estamos viendo algo desde el fondo y vamos a caer, ¿no? Esto en psicología es un reflejo, pues prácticamente de la supervivencia. Tenemos que ir procesando el neurodesarrollo a todas estas conexiones sinápticas que va a ir procesando el cuerpo, ¿no? Entonces, antes de hablar, tenemos que ir adquiriendo sonidos, ¿no? Imitaciones, algunas cuestiones fonológicas como mamá, papá. Después creamos oraciones, después inventamos imaginativamente algunas palabras y demás. Antes de tener motricidad, tenemos que ir reforzando nuestro sistema óseo. El sistema nervioso central se encarga de ir generando todas estas redes de conexiones. Y es curioso porque todo esto es un neurodesarrollo, es una base de proceso que nos va a dar pues prácticamente una estimulación, después se genera una hiperestimulación y antes de caminar pues gateamos, ¿no? Y antes de gatear rodamos en la cama, rodamos en el suelo, descubrimos con brazos, ¿no? Y no es hasta que tenemos esta autonomía o respuesta significativa de nuestro encéfalo desde esta parte de nuestro sistema nervioso central, cuando ya nos da el orden de poder correr o caminar, ¿no? Entonces, todo esto son áreas primarias. Todas estas son cuestiones de las áreas cerebelosas primarias que dan la posibilidad de la comunicación e interacción y que va a ir permitiendo pues también pues el impulso natural, ¿no? Entonces, inclusive ahora que somos ya seres humanos grandes, eh, les comentaba a veces a unos alumnos, a esta edad que tenemos, dejamos de respirar correctamente, ¿no? Hay una parte que se llama respiración basal, que es lo que tienen los bebés. Cuando los bebés tienen esta parte de la filtración dentro de la respiración, purifican y trabajan muy bien sus pulmones, todo su organismo se siente muy bien y es algo muy pasivo, ¿no? Lamentablemente la situación de vida, la colectividad, esta parte de nuestra interacción, nos ha enseñado a respirar, nos ha enseñado a respirar sin respirar porque no respiramos correctamente, ¿no? Y cuando somos bebés, pues respiramos desde la profundidad, llenamos de oxígeno a nuestro organismo, el cerebro trabaja un poco más y la pancita del bebé se hace una pelotota y libera todo, ¿no? Es la manera correcta de respirar en nuestra etapa adulta, pero pues la presión social y demás nos han condicionado a que no respiremos bien, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque oxigenamos nuestro encéfalo, oxigenamos nuestras áreas simbólicas y hipocampo, sistema límbico, amígdala, el cerebelo,
que es la que se encarga de nuestra coordinación motriz también, empiezan a estimularse y a también tener una frecuencia dentro de estas condiciones cerebelosas, ¿no? Entonces, como primer contacto, como primeras áreas corticales, pues tienen una función de percepción y de observación, y en los primeros años de vida, pues prácticamente el niño va a ir como que captando todo lo que tiene en su mundo y pues prácticamente a ir distinguiendo contenidos prelingüísticos, contenidos físicos, contenidos ambientales y también esta parte del vínculo afectivo, ¿no? Ya no se escucha nada, me escucha. Ahí le escucho yo, maestra. ¿Ahí logra escucharme? ¿Sí? Ok. Bueno, Sí, maestra, ahí. sí, creo que simbólicamente es también la conexión a Internet, porque desde las 4, 4:30 aquí en San Cristóbal, aquí en Chiapas, está lloviendo. Entonces, pues eso también viene alterando, ¿no? Qué Entonces, rico. sí, no, Queremos esa lluvia acá. me imagino que allá en Tabasco el calorón ha de estar, pero a 40 tope. grados, maestra. Ah, Está no, sí. criminal, Me horrible. imagino la intensidad, ¿no? Entonces, maestra Ceci, a lo mejor usted está ahorita con el ventilador y demás, refrescándose, porque sí, el calor es bonito, nos ayuda a estimular y a relajar también, pero a veces sí, a unos No grados tanto. muy elevados, sí Y le es veo que está complicado. con su chamarra y yo, Sí, ay, yo quiero ay, frío. y aquí tengo la otra chamarrita, solo que esta me la ¿En quité porque serio? me quité una, tengo esta y tengo la del cuello. Entonces, Ay, qué rico clima. aquí en San Cristóbal, la verdad, está muy sabroso el clima y sí uso mucho calor en la mañana, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, inclusive esta parte adaptativa, ¿no? El organismo está recreado para adaptarse y para poder reintribuir y cumplir nuestras necesidades básicas, ¿no? Si tenemos frío, nos tapamos, si hay calor, estamos con el ventilador y demás, pero es esta parte de la selectividad de nuestro organismo, ¿no? En la etapa adulta, ¿no? Y lo mismo pasa cuando somos pequeños. Por eso es bien importante toda esta parte, maestra, dentro del neurodesarrollo, porque nuestro cerebro nunca va a dejar de aprender. Desde el detallito más mínimo que encontremos en nuestra vida actual, va a ser algo sorprendente. Entonces, hay una parte que yo trabajo mucho que es la resignificación y esta parte de la reconstrucción de conceptos, ¿no? Al día de hoy no podemos como que distinguir algo lógico entre qué sería sonreír cuando somos pequeños a qué es sonreír ahora que somos adultos, ¿no? Hay una transformación muy importante. Y cuando hablamos dentro de esta parte de la psicología infantil, del trabajo de personas ya grandes, de ser adultos jóvenes y adultos, empezamos como que a jalar un poquito de la infancia porque una carcajada o una risa de pequeños que nos liberaba esta parte de la serotonina, la oxitocina y la dopamina, ya no es lo mismo a una carcajada que tal vez mecánicamente ya estructuramos en nuestra etapa adulta. Entonces, por eso a veces extrañamos nuestro lado de ser niño, extrañamos nuestro lado de ser, pues, más neutrales, porque no éramos tan racionales, no éramos tan muy apegados a esta presión social y demás, ¿no? Porque la etapa de la niñez, lo que nos hacía feliz, pues podría ser un palito de madera y éramos súper felices porque podíamos jugar con ese palito de madera. Si teníamos una paleta, éramos súper felices, ¿no? Entonces, en este estímulo, por eso hablamos de los periodos críticos y la indagación sobre el neurodesarrollo, porque todos estos estímulos físicos que tenemos, pues prácticamente eran neutrales y nos generaban una apertura de conocimiento, de estimulación, de reintegración, ¿no? Entonces, si a mí ahora me dan una paleta, ya no es la misma respuesta que como cuando era niño. Entonces, vamos como que reestructurando y lamentablemente vamos siendo más racionales, ¿no? El enojo lo manejamos desde otra apertura, la alegría desde otra apertura, ¿no? Si yo adulto hoy día me enojo, tardo en perdonar a la otra persona o a aceptar sus disculpas una semana, 2 días, 3 días. Y cuando somos niños tenemos esta conexión empática que también se va llenando en nuestro sistema límbico y en la amígdala, que si me peleo con un amiguito, a los 10 minutos o al momento, pues ya estamos de nuevo jugando y demás, ¿no? Entonces, esta parte es la que también se tiene que ir como que reestructurando y también es de suma importancia, ¿ok? Entonces, pues toda esta parte de la estabilidad, del neurodesarrollo del primer periodo, que es del nacimiento a los 3 años, pues es la primera inducción para ir viendo que hay un buen funcionamiento cerebral. Ok. ¿Me logra escuchar ahí, maestra Ceci? Yo no la escuché ahorita. Vi que abrió micro, pero no logré escuchar. ¿Sí me logra escuchar? Perfecto.
Entonces, lo que comentaba al final, toda esta parte dentro del... A ver, maestra, si me iba a comentar algo, ¿no? Ok, bien. Esta parte de del primer periodo, que es un periodo sensible y crítico, pues prácticamente nos da la apertura para poder identificar que hay un buen funcionamiento cerebral en las cuestiones sensoriales, en las cuestiones motrices, en las cuestiones lingüísticas y demás. Entonces, esta es una importancia, por eso esta parte de la estimulación temprana, ¿no? Inclusive hay ejercicios motrices que ayudan al niño, a la niña a ir desarrollando un buen funcionamiento en el sistema óseo, ¿ok? El segundo periodo, que prácticamente es de los 4 a los 11 años, que aquí ya comprende más el mundo imaginativo, el mundo racional. Hay una parte más importante dentro de esta etapa porque los estímulos se vuelven más significativos, ¿no? Hablamos ya de una secuencia de enseñanza-aprendizaje por estímulo y respuesta, ¿no? En la etapa preescolar nos empiezan a dar esta inducción y lo comentaba también con los chicos hace un momento, en cómo es bien sorprendente cómo vamos aprendiendo y cómo nos vamos reforzando las conductas reintegrativas mediante los estímulos, ¿no? Cuando un niño se porta bien, le dan un dulce, cuando aporta y también estructura una buena calidad dentro del aula, en preescolar se le da la estrellita, el sticker, hay una cuestión de esta parte de la terapia centrada en el alumno, que también nos ayuda a ver el diagnóstico situacional del pequeño y también ir como que complementando el modo de aprendizaje, ¿no? Inclusive en esta parte tenemos dos hemisferios, uno que es racional, creativo, uno es más lógico y matemático. Entonces, esta parte de nuestros hemisferios, como trabaja dentro de esta parte de nuestro cerebro, este es el surco cerebral, el que está en medio, y hay dos hemisferios, ¿no? Entonces, se entremezclan para poder ir generando esta apertura de aprendizaje. Pero en las conexiones sensoperceptivas podemos ir encontrando que hay niños que aprenden más con lo kinestésico, o sea, que les gusta estar bailando, cantando y demás. Hay quienes son visuales y tenemos que darles condiciones de observar, de analizar y de interpretar. Y están los que tienen una mejor audición, que por eso también en preescolar es bien bonito porque juegan, les ponen música y tienen material didáctico para ir tocando, descubriendo, observando y demás. Este segundo periodo es muy importante de los 3 a los 6 años porque es la etapa de preescolar. Los preparan para la construcción significativa del aprendizaje tradicional, ¿no? Y algo que yo les decía también, la clase pasada. En preescolar tenemos una calidad dentro de una pedagogía armoniosa, ¿no? Cuando entramos a primaria, pues ya todo es más directivo, ya todo es más suelto, el niño tiene que tener autonomía, tiene que ser un poquito más racional, ¿no? Y no es como cuando son bebés y están de primer grado de preescolar y vamos viendo cómo van evolucionando y tenemos que prepararlos a esta función, ¿no? Cuando no encontramos ninguna alteración en esta etapa de preescolar, pues podemos decir que dentro de este segundo periodo, dentro de esta parte de los 3 a los 6 años o de los 4 a los 11 años, hay un buen funcionamiento cerebral, porque el niño ya puede armar palabras, porque el niño ya puede identificar colores, ya puede armar oraciones, tiene un buen esquema psicomotriz, ya tiene una buena capacidad de escucha y algo que también es muy importante y es muy bonito es que dentro de estos estilos de aprendizaje se va diferenciando y se va potencializando la función del neurodesarrollo cerebral por todas estas estimulaciones. ¿Cómo sabemos que un niño tiene un buen procesamiento en la calidad de hipocampo? Cuando los ponemos a repetir canciones. ¿Ok? El niño escucha, absorbe la información y lo replica, ¿no? Y algo que también es muy bonito, es esta parte también de las efemérides o las fechas importantes y demás, que le damos a los pequeños y ¡pum! Se los aprenden bien rápido y se lo memorizan. Eso quiere decir que hay un buen estímulo dentro de un factor de hipocampo, ¿no? Y pues también dentro de las condiciones lingüísticas, dentro de las condiciones lógicas matemáticas, podemos encontrar una buena apertura dentro de este primer neurodesarrollo. Cuando pasamos de los 6 a los 11 años, que ya es la etapa de la primaria, pues ya todo debe de ser un poquito más estructurado. ¿Qué pasa? Si podemos ir identificando dentro de la primera etapa que hay alguna alteración, pues se puede ir previniendo, ¿no? Lo que mencionaba yo de los 0 a los 3 años.
Si no hay balbuceo, si no hay emisión de sonidos, pues es directamente canalizar con un logopedia, con esta parte de la foniatría, para ir identificando alguna alteración dentro de la pérdida del habla, dentro de esta parte de no escuchar. Y a veces hay personas que son sordomudas y que pues aunado a eso tienen una buena calidad interpretativa en su neurodesarrollo. Y todo esto pues nos da una apertura también en cómo la escuela, por lógica, en esta etapa de la primaria, debe de ser precisa, debe de tener novedad, debe de ir ordenando y sistematizando todo lo que va a ir adquiriendo dentro de la calidad integrativa de las y los pequeños, ¿no? Por eso siempre hablamos dentro de este diagnóstico situacional, para ir conociendo al grupo, ir conociendo cómo se va a ir sistematizando y qué voy a enseñar y cómo voy a ir anclando cada uno de estos conocimientos, ¿no? En primaria, pues también tiene que ir esta parte en donde se tiene que ir formulando también la integración. Por eso son por periodos. Vamos avanzando simbólicamente hasta que simbólicamente también vamos adquiriendo conocimientos, vamos adquiriendo lenguaje y después adquirir el lenguaje, adquirimos la calidad de escritura, después la de lectura y después analizamos, después racionalizamos y cómo lo vamos consiguiendo dentro de esta estimulación en cada una de estas etapas, ¿ok? El tercer periodo, pues prácticamente ya es lo que va trabajando también esta parte dentro de lo sensorial, dentro de la reintegración de información y aquí es algo bien importante también. La etapa de la adolescencia en el tercer periodo viene a alterar un poquito todo, ¿no? Porque hay funciones de explosión de neuronas, todo esto se va alborotando, hay que ir trabajando en una etapa de una gran capacidad de desarrollo neurohormonal, ¿no? Los chicos crecen, las niñas crecen, todo tiene que ser como que constructivista, ¿no? Y es algo interesante porque prácticamente todas las áreas prefrontales, prácticamente todo lo racional que tenemos acá, es responsable prácticamente del aprendizaje y de la adaptabilidad dentro del proceso kinestésico. O sea, ¿cómo vamos a ir aprendiendo? Por eso, inclusive cuando ya somos más grandes, somos pues muy integrativos a todo esto. Y como tenemos un neurodesarrollo hormonal súper elevado, pues cuestiones que nos van afectando directamente en el neurodesarrollo es la aceptación de mi cuerpo, los cambios físicos, las cuestiones emocionales, los vínculos afectivos y todos estos estímulos que vamos a tener alrededor. Ahora, le agreguemos lo académico, ¿no? Y no comprendo las matemáticas, ya inclusive algo que comúnmente pasa y me ha llegado también casos en terapia es la presión induciva para poder acreditar un examen en en la secundaria, ¿no? Que cómo se debe de preparar al alumno, cómo entra esta preocupación dentro de la presión familiar y demás. Pero pues prácticamente todas estas redes neuronales que vamos generalizando alrededor de la etapa de la adolescencia, pues prácticamente va reflejando toda esta capacidad integrativa. La materia gris que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que es prácticamente todo lo que va lubricando y va también generando este proceso de transmisión de sinapsis, pues prácticamente va generando un mayor desarrollo. También permite esta capacidad de ir contribuyendo al perfeccionamiento de todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, y por eso hace rato reflejaba yo mucho esto, mientras así, no es lo mismo si agarramos una tijera y tenemos 3 4 años, así recortamos con la tijera ya en nuestra etapa de adolescencia, ya todo simbólicamente va cambiando. También la transición en cuanto a cómo leemos, cómo escribimos, ¿no? Y aquí también es algo bien interesante, yo doy clases en prepa. Y a veces es bien sorprendente, y más en esta etapa maestra, porque me ha pasado que hay alumnos que no tienen una buena calidad de escritura, que les falta todavía dentro de lo lógico y matemático, ¿no? No tiene mucho. El cuatrimestre pasado comentábamos la secuencia de las tablas de multiplicar y no se las sabían. No se las sabían y muchos se sabían hasta el 5. Y yo me acuerdo que desde mi infancia, y bueno, también tiene que ver mucho esta parte de la pedagogía tradicional dentro de lo que hacía papá y mamá anteriormente, ¿no? Entonces yo les decía, es sorprendente porque yo a los 7 años yo ya me sabía las tablas de multiplicar y estando en segundo grado de primaria, ¿no?
Entonces, aquí también es donde podemos ir viendo toda esta parte de las necesidades educativas especiales, ¿no? En cómo podemos ir armonizando e ir reintegrando esta adaptabilidad interpersonal y cómo también hay una función social, ¿no? En, en esta etapa de la adolescencia también se empieza a trabajar mucho esta función de los vínculos afectivos, ¿no? Si tengo amigos, no tengo amigos, si voy a tener una pareja, cómo voy descubriendo esta parte de mi cuerpo, mi anatomía, la función de mi anatomía. Eh, no sé, no recuerdo si a ustedes les di la educación sexual integrativa dentro de esta parte de los pequeños. Entonces, también aquí viene esta funcionalidad de la sexualidad, en cómo voy revisando mis órganos sexuales externos e internos, en qué respuestas tiene, ahora cómo mi cerebro también va armonizando y trabajando mediante esta mediación adaptativa sobre la sexualidad y prácticamente cómo esta función también nos da una apertura dentro de todo lo que vamos a ir generalizando, ¿no? El desarrollo masivo en esta parte prácticamente tiene que ver con una parte del cerebro que se llama glándula pineal, que prácticamente también va regulando las condiciones procesadas dentro de nuestro inconsciente y trabaja un poquito más en la regulación dentro del descanso, el sueño y cada una de estas categorías que tenemos y debemos de mantener en cuenta dentro de los cambios hormonales, ¿no? Entonces, prácticamente esto también empieza a ir generando toda una gama de aperturas, ¿no? En la autoimagen, la imagen perceptiva de verdad en la adolescencia es algo muy importante, porque comúnmente afecta un poquito más a las mujeres, un poquito menos a los hombres, pero hay una imagen selectiva dentro de esta función pineal que una retarda el proceso de sueño, nos empieza a generar una sensopercepción diferente. Y prácticamente también nos da una cuestión de preocupación, ¿no? También aquí lo interesante, maestra Ceci, es que cada una de estas reintegraciones, cada una de estas condicionantes, pues tienen etapas sensibles y críticas, ¿no? ¿Cómo podemos encaminarla? Pues prácticamente es dentro del procesamiento, es como también voy generando estimulaciones dentro de las regiones cerebrales para poder generar una buena asociación, ¿no? Comentaba hace ratito que la parte del lóbulo frontal, que es la que se encarga de ir racionalizando y generando el aprendizaje, pues prácticamente nos va a dar una apertura hacia lo que es significativo, a todo esta parte de la lubricación de la materia gris que vamos a tener en nuestro procesamiento del cerebro. Y como pues prácticamente cada una de estas secuencias, inclusive nuestro cerebro va creciendo y se va generando más conexiones neuronales y al tener más conexiones neuronales es tener muchos estímulos, muchas respuestas selectivas de lo que podemos ir haciendo, ¿no? Entonces es una gran cuestión dentro de esta parte de capacidad generativa, ¿no? Y parte importante de todo esto, y ya hablando ya en este término del neurodesarrollo, es cómo el hipocampo se encarga prácticamente de resguardar todo esto que vamos pues prácticamente procesando en nuestro neurodesarrollo, ¿no? Y el ejemplo más bonito que yo también anclo para que las y los alumnos comprendan esto es, si han visto la película de Intensamente, hay una parte en donde se van y empiezan a ver los recuerdos dentro de las cápsulas y nos dicen, esto sí sirve, esto que se quede, ¿no? Entonces, todos estos aprendizajes significativos se resguardan en nuestro hipocampo y por tanto podemos ir manteniendo una secuencia de aprendizaje. Y hay una relatividad también muy significativa. Si yo en mi adolescencia tenía yo una capacidad de neurodesarrollo más elevada, mis hormonas estaban más elevadas, mi capacidad cerebral estaba muy conectada hasta la parte del aprendizaje y aprendo música y aprendo a leer el pentagrama y dentro del proceso de la adolescencia la tengo a full, y la dejo de hacer, pues prácticamente eso se va resguardando en nuestro hipocampo. ¿Qué va a pasar en mi etapa adulta? Si hoy tengo 30 años, 28 años, 25 y quiero regresar a ese aprendizaje, ahí es donde va a empezar a estimularse el hipocampo de nuevo, ¡pum! Y en automático nivelamos esta jerarquía dentro de la estructuración cerebral. Pero prácticamente tenemos que ir viendo la forma permanente en el cual estos procesos cognitivos, que es todo este conocimiento que nos vamos procesando, pues pueden jalarse dentro del aquí y el ahora, ¿no? Entonces,
La adolescencia, pues sí se inclina mucho en este desarrollo neurohormonal, ¿no? Que están pues prácticamente conectadas a las emociones, hacia la sexualidad, hacia todo lo sistematizado, hacia los aprendizajes, hacia la labor dentro de los estímulos selectivos que tenemos a nuestro alrededor y dentro de esa condicionante pues vamos pues prácticamente trabajando y armonizando. ¿Ok? Muy bien. Con esto cerramos parte dentro de la primera etapa, que es la seccionalidad de estos tres primeros periodos, que son importantes, del nacimiento hasta la adolescencia, divididas en estas tres, de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 11 y de los 11 hacia la adolescencia pubertad y reintegrándonos a esta parte de la adultez jóvenes o ser jóvenes en esta parte de la mayoría de edad. Eh, Simbólicamente nos dicen esto, ¿no? Estudiamos siempre y estudiamos a veces solo para trabajar, ¿no? Pero aquí hay una parte muy linda que es cómo yo voy construyendo mi aprendizaje en cada uno de estos niveles. Cómo viví el preescolar, cómo viví la primaria, cómo estoy viviendo la secundaria, cómo estoy viviendo el nivel de prepa y cómo voy estabilizando cada una de estas normativas en función a la estimulación de mi sistema nervioso central, en función a la estimulación de la calidad interpretativa del aprendizaje y también aquí es bien importante cómo desde cuando voy pensando también en el estímulo selectivo del medio ambiente, del mundo exterior, es como voy racionalizando el que voy a hacer con mi vida, que esto por lo regular pasa cuando ya terminamos el periodo de prepa. ¿Ok? Bien, maestra, hasta este punto me gustaría saber si tiene alguna duda, algún comentario. ¿Ok? Su micro está... Ah, ya está. Ok. Ujú, le escucho, maestra. Ok, ahí la escucho bien, maestra. Este, ¿me escucha? Sí, ahí logro escucharla, maestra. Ah, Maestra, ahí sí, ahora yo escucho que no tiene audio, entonces no sé si sea aquí o de ese lado. No sé si usted me escucha bien. Ok. ¿qué pasó? Hola, 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 maestra, ¿me escucha? Hola. Sí, sí, No, maestro. fue la conexión de acá, de momento se me fue el wifi y me sacó, pero sí, 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 sí. sí, sí, la No escucho. sé si me alcanzó a escuchar algo. No, la verdad no, maestra, la verdad no, pero pues puede Este, repetir. Le comentaba que duda como tal no, porque cuando estudié la... Maestra, hasta ahí no logro escucharle. Nada. No se escucha. Bueno, ahorita en lo que dijo nada sí escuché, pero lo demás no. Ok. Bueno, ahí sí Bueno, la escucho, ahí la a ver, escucho. ok, vamos a ver. Que le comentaba que duda como tal en lo que hemos hablado ahorita no hay, porque cuando estudiaba la licenciatura llevamos la materia de neurociencia. Ujú. Maestra, ahí no logro escucharle. No, sí, ahora está pasando del otro lado, ¿no? Entonces está todo bien raro. Maestra, ¿le parece si cierro esta sesión y aperturo una nueva? Entre a la misma liga y ahorita vemos si con eso pues se resuelve parte de dentro de la sesión. ¿Sale, vale? Entonces nos vemos en breve. Ok. Pues bueno, damos seguimiento con esta segunda sesión ya integrativa. No sé, es mucha parte de esta calidad dentro de la red, pero pues lamentablemente tenemos que ir como que también adaptándonos a estos cambios de la
pues prácticamente de la tecnología aplicada, ¿no? Entonces, sí, lo último ya no logré escucharle, maestra. Sí, logré percibir y escuchar esta parte de que no tiene dudas porque en la licenciatura llevó la materia de neurociencia y esta parte dentro de la reintegración a los conocimientos básicos del funcionamiento del cerebro, pero ya hasta ahí ya, pues sí se cortó y esta parte del audio, la escucha. Sigue igual, maestra, a ver, ok. Ahí active su audio, maestra, a ver si ahí si quiere. Hola, hola. No, sigo sin escucharla. No, sí veo que mueve los labios, pero no logro escucharla. A ver. No, sigue igual. Eh, lo malo también es esta parte de la función la comunicación simbólica por señas, ¿no? Entonces, eso estaría genial en estos momentos. Pero sí, no logro escuchar la maestra. No sé si, ok, perfecto. Si en algún momento no me logra escuchar, maestra, igual y me escribe rápidamente en el chat y ya vemos también que no vaya alterándose toda esta secuencia, ¿no? Entonces, bueno, terminando sobre esta parte, es importante pues prácticamente ir como que reestructurando la simbolización dentro de la apertura de todo lo que nos va a ir unificando en la construcción de estos periodos y que pues a raíz de eso nosotros y nosotras como docentes frente a grupo podremos ir trabajando sobre una reestructuración hacia alguna necesidad específica de las y los alumnos, ¿no? ¿Por qué llamamos neurociencia y tecnología aplicada en un procesamiento dentro de las necesidades educativas especiales? Porque prácticamente en estos momentos yo le hablé simbólicamente sobre un neurodesarrollo educativo en una etapa en donde tal vez un niño y una niña pues no tienen ninguna complejidad. Ahora, ¿cómo podemos abonar y cómo podemos construir la estimulación de un neurodesarrollo cerebral a un pequeño que tiene alguna necesidad educativa específica, ¿no? Digamos, alguna función dentro de la dislexia, la disgrafía, la discalculia, ¿no? Esta parte del TDAH, autismo selectivo, burnout, ¿no? Síndrome de Down, ¿cómo podemos ir anclando y procesando cada una de estas necesidades educativas especiales? Eh, Tal vez no seamos tan selectivos o tan analíticos o interpretativos, pero desde el primer estímulo selectivo que nosotros implementemos y podamos ir como que iniciando para colocar nuestro granito de arena, perdón, pues va a ser lo más gratificante para poder ir generando en este niño o niña una autonomía que sea dentro de esta calidad humana, ¿no? Entonces, aquí lo importante es comprender un poquito sobre esta parte del mundo que tenemos aquí, justamente en este esquema dentro de nuestro cuerpecito, el órgano que prácticamente nos da la calidad interpretativa y analítica y que se encarga de muchas y de las totalidades de nuestras funciones para que podamos, pues prácticamente mantenernos al margen del día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que, inclusive cuando estamos durmiendo, el cerebro siempre está trabajando, ¿no? Trabaja la secuencia del descanso, trabaja las condiciones de poder levantarme y irme al baño cuando es todavía de madrugada, o en percibir los olores, en percibir el clima y demás. Entonces, la importancia del cerebro nos da esta parte dentro de la hiperestimulación. Debemos de trabajarlo muy bien y armoniosamente. Lo bonito dentro de esta materia es que de los 0 a los 3 años es la más sensible y crítica, ¿no? De los 3 a los 6 años podemos intervenir de la manera más correcta. Entonces, yo sé que ustedes como maestras dentro de la integración preescolar siempre hacen la entrevista y la evaluación psicopedagógica con papá, mamá y la evolución significativa del niño en el primer año, en el segundo año y antes de cerrar el ciclo, ¿no? Entonces,
Aquí la característica está cómo podemos intervenir y cómo podemos ir como que centrándonos en los alumnos, generar un buen diagnóstico situacional y poder canalizar si en algún momento se requiere una atención en específico, ¿no? Entonces, es aquí en donde vamos encaminando todo esto. Y es bien interesante porque cuando somos pequeños tenemos una parte que se llama aprendizaje por observación e imitación, que es prácticamente lo que hace mi compañero, yo lo voy a hacer. Entonces, es algo, y es algo bien bonito. Yo digo que el mundo de preescolar es una maravilla porque estamos con pequeños genios, pero solo hay que buscarles las alternativas específicas para que puedan ir procesando toda esa inteligencia, ¿no? Entonces, me ha tocado trabajar con preescolar y hay una parte en donde están los niños tutores, ¿no? Los niños que terminan antes, los niños que ayudan a las y a los demás, ¿no? Entonces, todo esto como es dentro de la tecnología aplicada, dentro de la simbolización, dentro de la actualización y las novedades, está el cómo un pequeño alumno que termina antes pueda ayudar a las y a los demás, puede potencializar a cada uno de sus compañeros y compañeras, ¿no? Y esto se va recreando y se hace un efecto muy bonito y muy armonizante. Entonces, es también dentro de una necesidad específica o estas necesidades educativas especiales también hablar de los niños pues superdotados de inteligencia, ¿no? Que aquí les están procesando algo, el cerebro, pum, lo adquiere, ¿no? Si está dividido, rápidamente lo conecta y pum, replica el aprendizaje, ¿no? Y esta parte del aprendizaje observacional o el aprendizaje vicario ayuda a que todos los estímulos que nosotros presentamos, por eso hablamos de hiperestimulación, cada uno de estos estímulos, aunque sea muy chiquitito, le va a dejar una anécdota, le va a dejar una herramienta muy simbólica hacia los pequeños. Y todo esto tiene que ver con el tema de la atención, ¿no? ¿Qué tanta atención estoy generalizando? ¿Cómo estoy creando o estoy generalizando esta parte de mis actividades para tener esta atención? Que es prácticamente la capacidad que todas y todos tenemos para poder seleccionar a qué voy a enfocar precisamente mi mundo cerebral, ¿no? Si estamos viendo la televisión, pues nuestra atención está en ese aparato. Si estamos viendo un cuadro artístico, nuestra atención está directamente en ese cuadro. Si estamos viendo una persona, la atención simbólicamente está observando a esa persona. Por eso esta parte del aprendizaje observacional es algo muy importante dentro de esta gama de preescolar, porque el niño observa, el niño replica y el niño aprende, ¿no? Sea bueno o sea malo, pero aprende, ¿no? Entonces, es algo que igual, y como dentro de los 0 a los 3 años son seres todavía muy básicos, no están selectivos su sistema racional, todavía no diferencian entre lo bueno y lo malo. Cuando ya tienen esta diferenciación es cuando ya van creando modelos, van a ser aperturando también la educación en la familia y van como que implementando también una secuencia más directiva. Entonces, la atención es algo muy importante porque va regulando la conducta, va revisando el aprendizaje, va observando el medio natural, ¿no? Yo en la especialidad en sexología, nosotros manejamos técnicas de sensibilización de grupos, ¿no? Y con los niños grandes, yo les digo así, que son los adultos, porque nunca dejamos de ser niños, sino que les digo niños grandes, trabajo mucho lo que es la atención. Siente cómo está tu espacio, identifica qué colores están, identifica qué es lo que más te llama la atención de tu espacio, de tu salón, de tus compañeros, de tus compañeras, ¿no? Y cuando vamos procesando el tema de la atención, el cerebro se va enfocando en cada uno de estos detalles, ¿no? Y algo que también en psicoterapia yo digo, cada espacio es una oportunidad. Entonces, desde el espacio más chiquito en el cual nosotros nos ubicamos es una oportunidad para poder aprender y para poder ir estimulando nuestra capacidad cerebral, ¿no? Y somos seres pues completamente superdotados de inteligencia. Simplemente está en cómo le marcamos o cómo generamos una apertura muy bonita a una persona para que el aprendizaje sea más apropiado, ¿no? Para poder prácticamente llenar ese vacío que en algún momento pues causa ruido, ¿no? Y ahora si hablamos en el término de primaria, que es a veces la etapa un poquito más complicada por las cuestiones de que todo debe de ser más sistematizado, ya todo tiene un símbolo de una calificación estandarizada del 1 al 10 para acreditar una materia y no es como en preescolar, que solo está que sí hay un ente evaluativo, pero solo es para ir viendo y discernir que si hay alguna problemática y no.
en preescolar pues ya todo es simbólicamente condicionante, ¿no? Que para aprobar la materia mínimo tenemos que sacar 7, 8, 9, ¿no? O por excelencia el 10, ¿no? Entonces, algo que sí a mí a veces me causa, muchas veces, bueno, yo porque soy muy humanista, ¿no? Mi psicología, mi acompañamiento es humanístico, soy muy gestalt y muy de esto. Entonces, a veces digo, sí, podemos, y creo que, no sé si lo comentaba con ustedes, creo que no, pero estoy dando la de fundamentos del enfoque humanista. Y esta parte nos habla dentro de la atención centrada en el alumno, ¿no? Podemos ver al alumno dentro de una imagen que podría ser mi palma, ¿no? Aquí está mi palma, pero solo tengo el símbolo, todo lo superficial. No sé qué hay detrás de esta palma. Pueden haber cicatrices, pueden haber moretones, puede haber una herida todavía profunda y dentro de los dedos pues pueden haber algunas alteraciones, ¿no? Entonces a veces nos enfocamos dentro de esta parte de observar la figura dentro del alumno, pero el enfoque humanista nos enseña a esta parte de la atención centrada en el alumno, en donde yo puedo ver a un alumno y ir escarbando en ese fondo, ir descubriendo cómo aprende, ir descubriendo cómo se lleva con sus compañeras y compañeras, ir descubriendo todas estas aperturas que son oportunidades para poder cambiar el comportamiento, el aprendizaje y la inducción con ese alumno o alumna, ¿no? Porque a veces entramos al salón y de lo que yo sé lo enseño y doy por bien servido quien aprendió y no. Entonces, no nos dejamos como que esta parte dentro de lo holístico, de sumar todo para poder ir unificando e ir generalizando la calidad interpretativa del aprendizaje, ¿no? Es aquí en donde tenemos que ir como que aperturando la función de cómo podemos ir generando un medio de atención para crear un ambiente significativo en donde emocionalmente estemos estables también nosotros, también como el grupo, y cómo podemos ir adaptando todas estas necesidades, integrando cada una de estas condicionantes emocionales y sociales, y cómo toda esta atención va a ser dirigida en función al comportamiento de las y los demás. Por eso replicaba yo hace ratito esta parte de los niños tutores, ¿no? Cómo cada uno de ellos tiene una secuencia. Y es algo bien bonito, porque los niños tutores observan a la maestra enseña, la maestra acompaña, entonces cuando ellos terminan es como, ¿qué hago? Voy y ayudo a alguien más, ¿no? Y replico el símbolo de la maestra, y replico el símbolo de la autonomía, del respeto, de la emoción, del acompañamiento, ¿no? Y es ahí en donde vamos viendo resultados muy, muy significativos en función en cómo estamos orientando la atención y cómo estamos direccionando este tipo de atención, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de atenciones dentro de lo selectivo, dentro de lo dividido, dentro de lo que nos da una atención de alerta, ¿no? Cuando estamos viendo si nadie nos descubre y nos queremos agarrar un caramelo, ¿no? O cuando estoy copiando en el examen y estoy prestando atención dentro de un símbolo que está alrededor de mí, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo nosotros, pues prácticamente estimulamos cada una de estas atenciones. Y también es mucha importancia porque el hemisferio izquierdo y derecho pues tienen funcionalidades entre este circuito atencional, prácticamente el hemisferio izquierdo, ¿ok? Que tenemos de este lado, bueno, de este lado del mío y del otro lado de usted, pues es el que se encarga de ir viendo la atención dentro de la escucha activa, ¿no? Y el derecho, que es la que se encarga dentro de esta imagen retiniana, en ir mezclando la atención visual. Y es algo bien interesante porque tenemos conectado lo que son nuestros aparatos organísmicos del ojo y están entrelazados, ¿no? Entonces es algo bien curioso todo esto y es donde veo yo también esta parte de la importancia del conocer toda la estructura organísmica que tenemos como seres humanos, ¿no? Y lo que siempre comunico y siempre digo desde que iniciamos clases y en psicología, y fue uno de los motivos por el cual también estudié psicología, que el ser humano a veces se encarga de descubrir qué pasa en la luna, qué hay en el fondo del mar, pero a veces ya no se revisa a sí mismo, ¿no? Somos un mundo extremadamente maravilloso
y desde chiquititos tenemos que ir acompañando y generar esta maravillosidad de cada una y cada uno de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, esa es la importancia dentro del neurodesarrollo, dentro de esta parte de la neurociencia y la educación, y cómo la neurociencia hasta el día de hoy nos ha dado condiciones muy alternas para poder ir procesando también mapas adaptativos dentro de esta condición curricular para poder procesar las clases, ¿no? Y pues, y todo esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Hemos generado potencialidades evocados dentro de la capacidad cerebral y como gracias a las características de cada uno de estos registros del aprendizaje, al día de hoy ya se puede intervenir con un niño autista, ya se puede intervenir con un niño que tiene esta parte de ser una personita sorda o sordomuda, ¿no? Y hay esta parte de las actividades para poder estimular la capacidad sensoromotriz, como el ponernos en el lugar de las y los demás, el ir como que representando cada una de estas características, colocarnos una venda y ver las condicionantes que también tienen las y los demás, ¿no? Si tengo pérdida visual, pues prácticamente se va a desarrollar mi calidad de escucha, porque van a ser mis nuevos ojos y el tacto con las manos. Entonces, es ahí donde adaptativamente el cerebro siempre va a buscar estas válvulas, estas oportunidades para poder estimularse, para poder generar técnicas neurológicas, para poder ir conexionando, bueno, prácticamente conexionar esta parte recíproca de las áreas dentro del encéfalo, dentro de esta parte del córtex, dentro de todas estas imágenes y las redes neuronales que prácticamente se van a ir estrechando y se van a ir generando, relacionando con todas estas funciones asociativas dentro de mi lóbulo también temporal y parietal, ¿no? Que ya es algo también que tenemos dentro de la estructura de nuestro encéfalo, dentro de las conexiones sinápticas, esta parte de nuestro sistema nervioso central y cómo pues prácticamente vamos atendiendo cada una de estas funciones que más allá de lo neurológico, ya hablando dentro del tema de la atención, también entra la calidad fisiológica, ¿no? Entonces, todo esto nos da también la exposición dentro de cómo vamos generando nuestros movimientos, cómo vamos conceptualizando y dándole razón al tipo de conceptos que nos están presentando y cómo le damos importancia a todos estos mecanismos internos cerebrales que a lo largo de nuestras vidas pues prácticamente van contribuyendo y van sustentando nuestras áreas de aprendizaje, nuestras áreas de oportunidades, ¿no? Y las habilidades, que son también características muy importantes dentro de nosotras, de nosotros, y cómo vamos relacionando todos estos procesos dentro de la función atencional y cómo esta parte del sistema límbico, que también es una parte muy importante que se encarga de las emociones y las motivaciones, ¿no? El sistema límbico, pues prácticamente es la parte también que nos va dando apertura para poder motivarnos, ¿no? Inclusive, es algo bien recreativo. Si la escuela también se procesa para ir calificando del 1 al 10, pues imagínese, maestra Ceci, si usted de tanto esfuerzo, de tanta funcionalidad, saca un 10, sistema límbico se estimula mucho. ¿Por qué? Porque vio que hizo un esfuerzo, hizo todo lo posible por llegar a ese 10 y al tener ese estímulo selectivo, pues también su emoción va a ser de alegría, va a ser de motivación, va a ser como que de esta parte de sí puedo. Y también se trabaja con las y los demás. El ejemplo es claro, cuando saco 10 y mi sistema límbico dentro de la emoción me dice, saqué 6 y me siento triste, me siento que no aprendí, no lo puedo hacer, si vamos trabajando nuestro sistema límbico y ese 6 se transforma en un 9, ¡pum! Se va estimulando y luego nos motivamos. Y esa es la energía también que tenemos que ir implementando para poder ir regulando cada una de estas características, ¿no? Y prácticamente sabemos que siempre vamos a vivir con esta condicionante social. Va a haber también estrés escolar, hay estrés laboral, hay estrés interpersonal, hay estrés en la casa, ¿no? Que prácticamente también estas son variantes que nos van generando algunas cuestiones dentro de la alteración del aprendizaje, ¿no? Pero siempre todo esto va combinado, todo esto va como que muy prácticamente encaminado a un preprocesamiento, a una indagación sobre las condicionantes, y cómo también podemos ir como que transformando todas estas cuestiones dentro de nuestro mundo cerebral y cómo lo podemos aperturar.
Ahora bien, algo que también es un tema muy importante, aunado a esta parte de la neurociencia, de toda esta parte de la adquisición del lenguaje, en cómo tiene que trabajar pues prácticamente nuestro sistema dentro de la localización del WIRNet para poder generar los centros de aprendizaje, cada una de estas interpretaciones, cada una de estas vías, cada uno de estos centros interpretativos dentro de nuestro encéfalo. Bueno, hablamos de atención, ahora el lenguaje, ahora cómo voy también simbólicamente atravesando un sistema de comportamiento y cómo eso me va a dar una apertura también en la conexión adaptativa, en cómo puedo ir diferenciando el sistema neuronal dentro del procesamiento lingüístico y de lo que no es lingüístico, en cómo también voy viendo taxonomía gesticular, en cómo voy generando esta parte de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, y cómo también dentro del lenguaje podemos ir generando también apertura dentro del aprendizaje, ¿no? Algo que nosotros y nosotras también tenemos que ir adaptando dentro del neurodesarrollo es como la calidad de la atención nos va a dar también una calidad de lenguaje, cómo vamos inclusive identificando algunas cuestiones, como esta parte dentro de la movilidad o la motricidad fina, en la disgrafía, en la dislexia, ¿no? En las comprensiones dentro de la discalculia, ¿no? Entonces, todo esto nos da una apertura también para poder ir generando una apertura, para poder ir generando también imágenes significativas ante alguna necesidad educativa especial y cómo pues prácticamente podemos ir identificando algunas consecuencias de si no se trabaja alguna disgrafía, ¿no? Cómo lo tenemos que ir aplicando al campo de la educación y cómo esto también es de mucha importancia para poder ir, más que nada, que ir apoyando, ir como que enmarcando todo esto dentro de la vivencialidad, ¿no? Y por lógica, si hablamos de atención, si hablamos dentro de esta parte del comportamiento, de las comunicaciones, del lenguaje y demás, pues también tenemos que ir viendo los procesos cognitivos, en cómo el niño va aprendiendo, en cómo el niño va mejorando y va evolucionando y en cada una de estas etapas escolares, pues cómo se va estimulando la calidad cerebral. Aquí también hay que ir analizando esto que comentaba ya hace ratito, que era el aprendizaje estratificado de las y los pequeños y el tipo de aprendizaje que también tienen a raíz, ¿no? Si son visuales, si son kinestésicos, si son auditivos o si tienen una mezcla de estas, ¿no? Y cómo van generando un aprendizaje por modelos, en cómo la instrucción también la van reintegrando, en cómo el cerebro también va trabajando, si generan alguna repetición, si yo tiro basura en el bote de basura y un niño lo ve y va y tira su basura también ahí, entonces vemos una imagen simbólicamente repetitiva que en consideración le va a dar un concepto, ¿no? Entonces el niño dice, si yo repito este caso es algo bueno, porque no lo estoy tirando en el suelo, estoy repitiendo una conducta de una imagen madurativa. Por eso hace rato hablábamos del aprendizaje simbólico, de todo lo que podemos ir aprendiendo mediante los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, de todo lo que también nos da una imagen de reflejo. Si me caigo, me levanto. Si no sé leer y no comprendo lo que estoy leyendo, vuelvo a leer. Si alguien me está hablando, cómo yo recepciono lo que me está comunicando la otra persona. Si no le entiendo, es como, espérate tantito, no te entendí, ¿qué quieres darme a entender? Y demás, ¿no? Entonces, cada una de estas condicionantes, pues tienen que ver mucho con esta parte del cerebro, de la función cognitiva, de la memoria, del aprendizaje, de cómo pues prácticamente y sistemáticamente la vamos aplicando en nuestra vida diaria. Y desde esta apertura, pues como también nos dan una importancia a ir como que percibiendo cada una de estas pues funciones, ¿no? Entonces, trabajan mucho todo. La verdad que el mundo humano pues no deja de sentir, si no observamos algo, pues lo podemos oler y traemos ese símbolo a nuestra cabeza, a nuestro mundo. Si no puedo ver ni oler algo, con solo tocarlo, pues ya también recreo esta imagen, ¿no? Pero todo tiene que ver siempre dentro del procesamiento de la vida sensorial que tenemos, ¿no? De si ya probé un bocado de chocolate y huelo el chocolate, pues ya sé que es chocolate, o si tengo la textura simbólicamente recreativa y la toco, pues puedo adivinar que es chocolate y demás. Entonces, la vida sensorial que nosotras y nosotros le aperturamos a nuestro organismo
pues va a ser de mucha importancia, ¿no? Desde lo auditivo, lo visual, lo kinestésico y demás, pues va a ser de mucha importancia porque prácticamente vamos a ir trabajando con las estimulaciones nerviosas de nuestro cuerpo dentro de la maduración cerebral y prácticamente como siempre estamos expuestos a todo esto, pues siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y ya para ir como que contrastando todo esto, sí me gustaría platicar un poquito acerca, dentro de esta cuestión también muy procesada que pues hasta el día de hoy se va trabajando y se va como que también desarrollando, en cómo yo voy generando una apertura en la tecnología aplicada, ¿no? Ahora, si ya hablamos dentro de todo este procesamiento de la neurociencia, ahora ¿cómo yo anclo, cómo yo relaciono la tecnología a las cuestiones de aprendizaje? Es algo bien interesante, maestra Ceci, porque hasta el día de hoy, pues bendita sea la tecnología, usted está en Tabasco y yo estoy aquí en Chiapas y podemos tener una interacción selectiva de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Hay una recepción y es algo admirable. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy sabemos que lo que yo estoy verbalizando, pues ya es un ente comprensivo para usted, ¿no? El simple hecho de que no estamos teniendo un contacto muy directo, hablemos dentro de un contacto personal, pues ya hay pues posiblemente una interacción simbólica en si yo le digo cerebro, viene a su imaginación la estructura del cerebro. Si hablamos dentro del auditivo, empezamos a procesar nuestro órgano auditivo, ¿no? Entonces, la tecnología aplicada hasta el día de hoy nos ha dado herramientas muy bonitas, ¿no? Como esta parte del acompañamiento en pantalla digital, el acompañamiento sobre la sistematización de las aperturas digitales, ¿no? Y aunque hay pros y contras dentro de este desarrollo dentro de la tecnología, pues uno, debemos de saber utilizarlo. Por eso nos dice neurociencia y tecnología aplicada. Debemos de aplicar la tecnología en cuestiones que nos vayan ayudando, ¿no? Anteriormente, esto siempre me ha gustado mucho la materia de neurodesarrollo porque siempre es desde lo evolutivo, ¿no? Y anteriormente, y no me va a dejar mentir usted, maestra Ceci, eh, que antes para poder procesar algo dentro de lo auditivo nos cantaban las maestras y los maestros, ¿no? Bueno, y principalmente hoy que es el Día de la Educadora. Y felicidades, maestra, por estar acá y no estarse divirtiendo, ¿no? Pero anteriormente nos A mí me toca cantaban. hasta el 15 de mayo, maestro. Bueno, bueno, estamos en coordinación. Sí. A mí me toca el 15 de mayo y el 20 de mayo por el Día del Psicólogo también. Entonces, tengo fiesta doble, ¿no? Entonces, hay buenos estímulos. Sí, prácticamente también yo, maestro, porque mi licenciatura es en psicología educativa. Ah, qué padre. Entonces está esta apertura. Entonces Sí. estamos como que bien vinculados hasta el día de hoy, maestra. Qué bonito y qué bonito es esto, ¿no? Pero esto que menciono yo de la tecnología aplicada es justamente cómo ha evolucionado la tecnología y cómo hasta el día de hoy nos da herramientas también muy importantes para poder ir construyendo y también estructurando nuestro mapa curricular. Al día de hoy podemos conectar sonidos dentro de una bocina. Bueno, yo aquí tengo mi altavoz, que es el que le decía y que me estaba dando lata ahorita, ¿no? Ahorita no fue aplicado. Que eso está súper genial, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando a la tecnología? ¿Cómo usamos la tecnología y la aplicamos a un campo dentro de esta parte educativa, ¿no? Bueno, me voy a quitar un tanto las lupas. Ya se me cansaron un poco los ojos, pero no me gusta que se refleje esta cosa de la computadora, ¿no? Entonces, se ve, ya ni se me ven los iris ni la caniquita del ojo. Entonces, esta parte de la tecnología aplicada es cómo también la vamos utilizando, cómo la hacemos una herramienta digital. No sé, yo apenas llevé el curso de la era digital dentro de esta parte de la Secretaría de Educación y es importante, había un reportaje de cómo al niño si lo deja con un aparato lo empieza a descubrir e inclusive busca cómo utilizarlo, ¿no? Y lo descubre y lo hace. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar la herramienta digital? ¿Cómo podemos colocar algún tipo de instrumento que vaya abonando y vaya construyendo la personalidad del niño o la niña, ¿no? Esto dentro del neurodesarrollo, porque obviamente, si una, inclusive esta parte
de un daño cerebral adquirido. No tiene mucho, hace un mes llegó un pacientito, yo a veces cubro guardias en ISSSTE, y me tocó ver a un casito, bueno, me está tocando todavía ver a un niño que tiene un daño cerebral adquirido y va a perder los ojos, ¿no? Necesita urgentemente un trasplante de córnea y aparte del tema psicológico de trabajar el duelo por pérdida de un órgano que es de mucha importancia, es como ir trabajando la sensibilización y la integración y aceptación por si en dado caso este daño cerebral adquirido, pues le quita la oportunidad de ver, ¿no? Entonces, la tecnología aplicada hasta el día de hoy nos ha ayudado a que este niño, para poder corregir parte del daño de la córnea, está usando micropupilentes, ¿no? Que le ayudan un poquito más a no estar estancados en esta parte de ver borroso y tener una secuencia adaptativa. E inclusive estas lupas, las lupas que nosotros usamos, ¿no? Yo tengo astigmatismo, entonces la lupa me ayuda también a relativamente procesar mi imagen retiniana, poder observar y no tener complicaciones, pero hay algunas condiciones de DCA que son daños cerebrales, cerebrales adquiridos que son muy profundos, ¿no? Como esta parte de una hemorragia cerebral que se intensificó y ahora ya no tengo pues prácticamente la percepción del mundo, ya quedó como que esta parte alterada en las conexiones neuronales, de tener diplegia, cuadriplegia, perder todas estas conexiones dentro del cableado interno que tenemos nosotros y nosotras en el sistema nervioso central y perder motricidad, ¿no? Entonces, es ahí en donde también la tecnología se tiene que ir aplicando y tiene que ir actualizándose para poder recrear estos espacios de apoyo simbólico, de acompañamiento, ¿no? Hasta el día de hoy también es importante cómo los niños aprenden, o bueno, yo sé que ahorita los niños son 100% visuales, aprenden de todo. Anteriormente no teníamos televisión y ahora ya está esta tecnología en donde en los salones pues ya hay material audiovisual, como acá, bueno, acá ya no está, pero había una pantalla aquí arribita. Y cómo todo esto sirve. Y la época en la que nos tocó, bueno, a mí me tocó todavía en primaria, pizarrón verde con gis, después el acrílico que tenemos acá, y cómo todas estas partes evolutivas y esta tecnología nos ha ayudado a comprender mucho el ritmo de vida de las y los demás, ¿no? La intención ahora, maestra Ceci, es cómo lo utilizamos, de qué manera le saco provecho. ¿Por qué intención tiene que yo le dé un teléfono celular a un pequeñito solo para distraerlo y no para generarle aprendizaje? ¿No? Entonces, los niños son curiosos y los niños aprenden muy rápido todo lo que tengan a su alrededor. Acá es donde también debemos de ir viendo cómo podemos aplicar la tecnología dentro de dentro de esta parte de la estructuración y ir abonando a esta parte de del sistema del neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces, aquí está como que esta invitación, la apertura a poder invitar, a poder generalizar y a poder anclar esta parte de la tecnología, ¿no? Y cómo también eso genera muy buena significatividad dentro del aprendizaje, ¿no? E inclusive en nuestra etapa, dentro de mi edad, dentro de la edad que usted tiene, también tenemos aperturas dentro de los conocimientos tecnológicos y tenemos que ir adaptándonos a eso porque es un sistema que nos va pues prácticamente siguiendo a la par, ¿no? Tenemos materiales, algunas cuestiones didácticas y a veces ya no se utilizan al día de hoy, pero pues se van como que implementando y estratégicamente también se van anclando al campo educativo. ¿Ok? Bien, maestra. ¿Alguna duda, algún comentario que tenga hasta este punto? Hasta ahorita ninguno, maestro, todo totalmente claro. Perfecto. Bien, bueno, con esto estaríamos cerrando el contenido dentro de la neurociencia. Traté de reducir un poquito el contenido. La verdad que es que lo principal era comentar los periodos y Sí. las condiciones sensibles y críticas, ir viendo cómo desde que nacemos, desde esta parte de ser neonatos hasta la calidad de la adolescencia y ser adultos jóvenes, van interfiriendo. Bueno, algo tal vez que se me está yendo es la imagen racional desde que terminamos la preparatoria, que a veces la dejamos como que muy alterada y no sabemos qué hacer
pero cuando ya empezamos a madurar nuestra capacidad cerebral es cuando adquirimos todo esto. Y también hay alteraciones dentro de las etapas críticas y sensibles. Una de las características tal vez muy esenciales dentro de la adolescencia son estas neurohormonas, esta parte del procesamiento hormónico, y desafortunadamente cuando no se puede ir procesando y anclando una buena selectividad en esta parte de la adolescencia, encontramos que muchos adolescentes se convierten en papás en esa edad. Entonces, ahí se pierde mucho la conectividad. La madurez dentro de esta unión, pues una puede ser madurativa o degenerativa. Madurativa cuando construyen, abonan, se preparan y pues prácticamente se preparan para ser padres, ¿no? eh, y degenerativa cuando hay una separación, la niña deja de estudiar por el bebé, se dedica a bebé, el niño tal vez no hace caso dentro de esta parte de la responsabilidad y se va, deja la escuela y más, lo castigan. Entonces, es aquí, por eso nos dicen que son periodos críticos y sensibles, porque son de mucha importancia y tienen que tener pues prácticamente una revisión muy estructurada. Entonces, dentro de ser jóvenes adultos, pues ya nos entra esta parte también de qué vamos a hacer con nuestras vidas, de que ya no vamos a ser niños, que vamos a ser adultos jóvenes y como tal tenemos que tener esto que es la autonomía, la responsabilidad, la independencia y cómo puedo ir generando brechas dentro de mi aprendizaje, ¿no? Entonces, desde colocar un ladrillo con cemento que tiene una lógica, una secuencia y un aprendizaje, lo mismo está todo esto que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por eso era importante comentar esta parte de los tres periodos, la función del aprendizaje, la memoria, el aprendizaje por imitación, las condiciones de nuestros hemisferios, cómo trabajan, en cómo también se van procesando estas necesidades educativas especiales y que no es lo mismo lo que simbólicamente va desarrollando un niño que no tiene ninguna alteración cerebral con alguien que pueda tener algún daño cerebral adquirido o alguien que nace o tiene algún problema en parto y eso le genera alguna cuestión dentro de algún trastorno de su personalidad y demás, ¿no? Entonces, eso es algo que sí nos causa mucho ruido, pero también es un tema muy central, de mucho interés, y creo que para eso estamos acá, para motivarnos y esta parte dentro del lo límbico, ¿no? Para ser humanistas, para tener esta explosión de sentimientos y emociones, para poder empatizar, para poder comprender, y más allá del camino pedagógico, como educadores, maestros, maestras, psicólogos, pues está esta parte, ¿no? De también ir abonando y construyendo todo esto que tenemos pues como responsabilidad al ser seres humanos, al ser mamá, al ser papá y todo esto que pues vamos pues siempre llenando y también nutriendo en nuestra vida diaria, ¿ok? Pues bueno, maestra, vamos a conectarnos ya solo en una última sesión, creo. Bueno, o pues, si queda en esta, pues queda en esta, pues ya solo para despedirnos, porque todavía tengo 2 minutos y 11, entonces con eso nos toma suficiente. Si no hay Vamos duda, a aprovecharlos. vamos a aprovecharle. Si no hay dudas y comentarios, maestra, pues enhorabuena. Pues yo sí, Gracias. felicitaciones, maestra. Qué bonito poder cerrar esta materia con usted, de poder verle Con broche de oro. con broche de oro. Espero, la verdad, que no sea la última vez que le vea. Con gusto en Yo Chiapas, también aquí espero. tiene a un servidor y amigo. Y cualquier cosita, pues estamos al margen, al pendiente. Igual aquí está su casita Muchas cuando guste gracias, maestra. visitar Gracias, gracias. a mi Por ahí marida. le va a llegar una invitacioncito ¿cómo Ah, se llama? Para que nos acompañe en nuestra ceremonia de graduación. Primero espero que, Dios, no va a ser ahorita, hasta octubre, ok. pero Primeramente, ahí Dios, queremos que vamos a sí. estar ahí. Claro que sí, maestra Ceci, con gusto, pues vamos a estar en esa parte molestándoles y también conociéndoles Ah, para y nada. prácticamente aperturando esta parte del acompañamiento. La verdad que me gustó mucho esta parte de, pues, trabajar con ustedes. eh, es algo muy bonito, es algo muy armonioso y que también me deja mucho en mi calidad de vida. ¿Ok? Entonces, pues sí, Así es, igualmente, maestro. le deseo el mejor de los éxitos, maestra. Ante cualquier cosa, comentario, pues, Muchas gracias. en tus órdenes. Muchas gracias. ¿Vale? Igual con el maestro Rafa comentábamos, su clase y las clases de la maestra Lupita son las clases que más nos han gustado. Ok. Muchas Sí, gracias han y sido de de las corazón lo mejores. recibo. Ok, maestra. Pues bueno, ya tenemos como 10, 15 segundos. Pues nos Sí, despedimos.
Nos estamos viendo Sí, maestro, despuesito. Cualquier cosita, pues en este así transcurso de la es. semana, pues me puede ir comentando. Ujú. Un abrazote desde Tenemos hasta Chiapas. el sábado, ¿verdad? Para entregar. Sí, hasta el sábado. En efecto, Sábado. maestro. Ok, Ya cualquier perfecto. Muchas cosita, pues gracias, ya saben. maestro. Un Chao, chao. abrazo. Muchas gracias por todo. No, por Adiós. nada. Chao, chao. Adiós, maestra.